Hola, buen día. Pueden habilitar los micrófonos. Buen día. En realidad, la Buenos verdad días. que lamento la demora. Estaba ya preparada desde temprano, pero desde la Facultad de Derecho no me avisaron el cambio de dispositivo que íbamos a utilizar. Yo estaba tratando de entrar en Cisco, en Webex. Les doy la explicación pertinente porque ya son 8:20 de la mañana. Y si hay algo que me caracteriza, es la puntualidad, entre otras cosas, ¿no? Pero esto es algo que destaco porque durante los 25 años de ejercicio de la profesión de docente, siempre he tratado de llegar en tiempo y forma, recordando que a mí no me gustaba esperar a mis profesores, porque lo consideraba muchas veces una falta de respeto, porque para llegar a la facultad tomaba un colectivo, caminaba 12 cuadras, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaba la puntualidad. Y en este caso también, a través de estos dispositivos, estaba puntual, estaba ya 8:05 preparada para conversar con ustedes. Cuando después de tratar de contactarme con varias personas, entre ellos Alan Taruel, que dijo que nos iba a asistir en estos encuentros, con la adjunta a cargo de la cátedra, tuvo la deferencia de llamarme vuestro compañero de Stefanis y avisarme sobre la marcha el cambio de modalidad de cursada, es decir, a través de este dispositivo. Bueno, dicho esto y pedidas las disculpas del caso que ustedes se merecen, y yo, por supuesto, por no haber sido avisada con la suficiente antelación, vamos a pasar al tema de hoy. En primer lugar, you are the host now. Bueno, espero que lo estén manejando. En primer lugar, voy a tomar asistencia sobre mitad de la clase, quizá nos extendamos un poco o tengamos que ver comprimido el material. Ahora sí les voy a pedir que por favor prendan sus cámaras, porque voy a cuadricular la pantalla para poder verlos. Somos 39 participantes. A mí me figuran más inscriptos. Sofía, por favor, ¿podés prender la cámara? Todos con las camaritas prendidas, por favor. Horacio. ¿Quién me habla? Perdón. No, no hay problema, Leticia. Disculpe, profesora, yo tengo la cámara que no funciona. Estoy tratando de solucionarlo eso en esta semana. Perfecto. ¿Quién me habló? ¿Viviana? Taparelli Viviana. Bien. ¿Y cómo hacemos para cursar, Hernán, si no te anda la cámara y no te anda el micrófono? Qué dificultoso que es el tema, porque yo necesito verte, porque es de la única manera de saber que estás ahí. Es como si en clase, no sé, estuviese el banco ocupado y diga es de Hernán Ripoll. Ya les dije en el primer encuentro que todos los que tengan inconvenientes con cualquier tipo de dispositivo electrónico, que lo hagan saber a la Secretaría de Bienestar Estudiantil para ver cómo solucionamos estas cuestiones, porque lo voy a reiterar. ¿Cómo? Gracias, Jorge Fernández. Gracias, profe, por su... lo voy a reiterar todos los encuentros. Esto de tener la cámara prendida y el micrófono desactivado mientras estamos conversando. Bueno. A Eli Améndola le pido que por favor saque la fotito y se ponga ella en la cámara. Si no, será un ausente, Eli. Todos los que no tengan la cámara prendida, como Gustavo Álvarez, va a ser un ausente.
y a partir de esta semana comenzábamos a tomar asistencia. Bueno, arrancamos. Ya me descargué toda esta energía que me generó haber estado preparada desde temprano y no haber podido arrancar en tiempo y en forma. Discúlpenme, pero bueno, ya hice la catarsis necesaria, ya me tuvieron que escuchar, ahora arrancamos con el tema del día de clase, que va a ser... no tiene cámara. Bueno, la tengo activada, no comprendo por qué no se me ve. Y yo tampoco. Bueno, perfecto. Bueno, no sé cómo si alguno tiene alguna pregunta respecto a los temas que vimos en el encuentro anterior. Si tienen alguna pregunta, bueno, tienen varios problemas con las computadoras. Si tienen alguna pregunta con respecto al expediente electrónico o a lo que vimos de la oralidad en el proceso civil, me la pueden hacer ahora o si no cuando terminamos esta exposición. Lo que pasa es que esta exposición no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta el momento. Porque vamos a ver acumulación de procesos y acumulación de pretensiones. Es un tema que tiene determinada complejidad, pero yo preparé para ustedes un material que lo voy a ir explicando, que por supuesto va a estar a vuestra disposición. Viviana Caparelli, ¿podrás prender la cámara? Va a estar a vuestra disposición después de la clase. Disculpe, profesora, yo recién le había explicado que no funciona mi cámara y que en esta semana lo estoy solucionando. Ah, Viviana, perfecto, cambié de página porque los estoy viendo y no me di cuenta. Bueno, vamos a arrancar con proceso acumulativo. Bueno, ¿qué es el proceso acumulativo? Se ubican en el programa, ¿verdad? Estamos en la unidad temática ya número 3, en el punto 1 de la unidad temática número 3. Bueno, con respecto al proceso acumulativo, lo que podemos decir es aquel que sirve a la satisfacción de dos o más pretensiones. Yo hablo de pretensiones en este momento porque supongo que todos ustedes saben lo que es una pretensión. Es aquello que constituye el objeto de lo que le voy a pedir al juez. Entonces, esta acumulación de pretensiones, yo las puedo reunir y reclamarlas en una misma demanda ante el mismo juez. La justificación está dada por un principio procesal que es elemental, que hace a la eficacia del proceso y que tiene que ver con la economía procesal. Por eso, el tratamiento conjunto de ellos justifica el tratamiento conjunto de ellos este principio procesal, el de economía. Y además hay otra cuestión. En esta acumulación de pretensiones, creo que dije procesos recién, me corrijo y vuelvo a decir pretensiones, porque son dos cosas diferentes. En esta acumulación de pretensiones, también lo que se trata es de evitar que en situaciones idénticas haya una eventual posibilidad de fallos contradictorios. Es decir, que en un caso el juez me diga que sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo reclamo la filiación, estoy reclamando, haciendo un juicio de filiación, y durante la sustanciación de ese proceso, también la ley me permite reclamar alimentos. Entonces, si yo las inicio por separado,
a estas pretensiones podría ser en un caso que el juez diga que sí soy hijo de fulano de tal, y en el otro diga que no me corresponden los alimentos por no ser hijo de fulano de tal. Entonces, quiero que entiendan, es decir, por qué el tratamiento conjunto. Entonces, en ese caso en particular, en una afiliación con una pretensión de reclamo de alimentos, yo podría juntarlas, reunirlas en un mismo proceso, para que el juez las trate conjuntamente. Entonces resolverá si soy el hijo y si me corresponden los alimentos. Bueno, yo puse en este mismo slide que el fundamento es la celeridad, la economía procesal, sigo admitiendo gente, y la solución para que las sentencias sean idénticas o no sean contradictorias en causas idénticas. Ese sería el concepto y el fundamento de la acumulación de pretensiones. Por otro lado, porque no puedo... ¿En qué consiste la acumulación de pretensiones? Lo que les acabo de decir consiste en juntar dos o más elementos, no hay un límite para acumular pretensiones. Pueden ser dos pretensiones o más de una pretensión, o más de dos pretensiones, para tratarlos conjuntamente y darles una solución única. Entonces es posible que el juez, que un mismo juez, tenga para resolver en un mismo proceso más de una pretensión. Por ejemplo, en el caso que acabo de mencionarles de la afiliación con los alimentos. Ya vamos a ver otros ejemplos que no tienen que ver con el proceso de familia, sino que tienen que ver con el proceso civil y comercial. El actor las va a poder acumular a todas las pretensiones que tenga, pero siempre con un límite temporal. El límite temporal que tiene para acumular las pretensiones está dado por el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puede hacer en su demanda siempre antes de que la notifique. Porque luego, y tiene su razón de ser, porque el demandado debe saber de qué se lo demanda, cuál es la demanda que tiene, y poder esgrimir su derecho de defensa. Por ende, el límite temporal es el 331. Y otra cuestión que me gustaría aclarar es que siempre se pueden acumular pretensiones y el juez las debe tratar de manera conjunta siempre que no entorpezca el normal desarrollo del procedimiento. Eso también es muy importante, si no, no se van a acumular. Esto surge del artículo 87 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que les recomiendo la lectura, pero no lo van a ver desmembrado de esta manera, sino que lo van a leer en un todo, y esta explicación está hecha o realizada a los efectos de que puedan comprender de qué se trata la acumulación. Dos personas, bueno, no sé. Seguimos adelante. Bueno, ¿cómo puede ser la acumulación? Tengo que volver atrás. Ahí está. No sé si quieren entrar más personas. Bueno, no importa. Requisitos para que proceda la acumulación de pretensiones. Para que proceda la acumulación de pretensiones, es necesario que haya conexidad entre estas pretensiones. Conexidad por la causa, por el objeto o por ambas a la vez. Es decir, no puedo pretender acumular acciones, como lo llama parte de la doctrina, que no sean conexas. ¿Por qué? Porque si no son conexas, no pueden ser tratadas conjuntamente. Por ejemplo, para que puedan ser sustanciadas en un mismo trámite, no puede una excluir a la otra.
Yo no podría pedir, por ejemplo, el cumplimiento del contrato, si hubiese un contrato, y además la nulidad. Si estoy pidiendo el cumplimiento, no puedo pedir la nulidad. Sí podría pedir el cumplimiento más un resarcimiento por daños y perjuicios, o podría pedir la rescisión más una indemnización por daños y perjuicios. Pero nunca puedo acumular pretensiones que sean contradictorias entre sí. A ver. Listo. Se aparecen los participantes. Ahí está. Los procesos deben encontrarse en la misma instancia. Por ende, yo no podría acumular una pretensión que se encuentra en primera instancia tramitando con un expediente que ya ha llegado a la Cámara a través de la vía recursiva. Por ende, decimos que deben encontrarse en la misma instancia. Deben sustanciarse por el mismo trámite. No podría acumular una pretensión de un proceso ejecutivo con un proceso ordinario. Por eso decimos que deben sustanciarse por el mismo trámite. Procesos ordinarios, procesos sumarios, procesos sumarísimos, etc. Y la sentencia que se dicta en uno hace cosa juzgada. Estamos en... Discúlpenme. Tenemos un error acá. Ahora sí. Acá está. Vamos a rebobinar un poquito, porque me faltaron decir las clases de acumulación de pretensiones. Puede ser originaria o puede ser sucesiva. Originaria puede ser objetiva o puede ser subjetiva. En realidad, lo que les expliqué es, si bien correspondía a otro slide, es lo que les vengo marcando, que no sean contradictorias entre sí, que correspondan a la competencia de un mismo juez y que deban sustanciarse por el mismo trámite. Con respecto a la competencia del mismo juez, yo no podría acumular un proceso, una pretensión, perdón, que se sustancia en el juzgado de familia con una pretensión que se sustancia en la competencia civil. Por eso dice que la competencia debe pertenecer al mismo juez. Más que nada la competencia en razón de la materia. En eso estamos de acuerdo, porque ustedes ya a esta altura saben que la competencia en razón del territorio puede ser prorrogable. Y con respecto a la objetiva originaria, a lo que es la acumulación de pretensiones objetiva originaria, es que es desde el inicio del proceso que se reúnen estas pretensiones. La subjetiva, no sé si después no les quedó claro algo, me hacen la pregunta, anótenlo, con respecto a la originaria objetiva. Ahora vamos a la originaria subjetiva. Siempre en la acumulación de pretensiones. En la acumulación originaria subjetiva, van a ver que muchos autores directamente lo tratan en la figura del litisconsorcio. Yo no digo que no haya un litisconsorcio, pero sí quiero diferenciar una cosita con respecto a esto. Acá tengo más de un actor o más de un demandado. Acá hay pluralidad de partes. Sí, hay pluralidad de partes. Por ende, si tengo pluralidad de partes, ¿tengo un litisconsorcio? Sí, por supuesto.
Cuando hay pluralidad de partes, tengo un litisconsorcio. ¿Pero qué se suma a esto para llamarlo acumulación de pretensiones subjetivas? Que hay más de una pretensión. Más de una pretensión que es conexa por la causa, o por el objeto, o por ambas a la vez. Por ende, el doctor Enrique Falcón hace una diferenciación de las que nosotros llamamos muy finita, muy doctrinaria, porque no podemos discutir la naturaleza de un litisconsorcio, pero él dice, atención, en el litisconsorcio no es necesario la pluralidad de pretensiones que sean conexas, porque cada individuo tiene su pretensión. Cada individuo tiene su pretensión. Entonces, en este caso en particular, yo acá puse una demanda derivada de daños y perjuicios derivadas de un accidente automotor. A mí me gusta más un caso que es más ejemplificador, porque ustedes podrían decirme, pero acá en la demanda de daños y perjuicios derivadas de un accidente automotor, yo puedo ver más de una persona, por ende hay sí un litisconsorcio, pero la pretensión puede ser la misma. Siempre vamos a estar hablando del reclamo de los daños y perjuicios derivados de este accidente automovilístico. Alguno con mayor o menor cuantía, algún rubro que uno reclame y el otro no reclame, pero siempre estamos dentro de la misma pretensión. Pero hay un caso que lo ejemplifica mejor a esto que quiero mencionarles, donde vemos la pluralidad de partes y la pluralidad de pretensiones conexas. Por ejemplo, los adquirentes por boleto de compra-venta de un edificio de propiedad horizontal, vieron que se construyen y se venden al pozo, y uno compra con boleto de compra-venta, porque la escritura recién se da cuando se finaliza la obra, etcétera, etcétera. No me voy a poner a hablar del derecho notarial, ¿no? Pero en este caso son adquirentes por boleto de compra-venta de propiedad horizontal. ¿Y qué pasa? Bueno, el edificio no avanza, no se construye, entonces desaparecen, y todos estos compradores con boletos se reúnen, es decir, hay más de un comprador, y todos reclaman la rescisión con más los daños y perjuicios originados de la no construcción o el no desarrollo de la obra inmobiliaria. Por ende, en este caso vemos que hay más de un sujeto activo, también puede haber más de un sujeto pasivo, estamos frente a un litisconsorcio, pero ¿qué acumulamos? Pretensiones, la resolución de ese contrato con más los daños y perjuicios que cada tenedor de unidad funcional, o que cada poseedor de unidad funcional, acá ni siquiera hubo poseedor, adquirente es la forma, cada adquirente de la unidad funcional reclamará. Entonces, lo dejo a vuestro criterio el análisis de la acumulación subjetiva de pretensiones. Si ustedes me dicen, ¿hay un litisconsorcio? Yo la verdad no puedo discutir que no exista. Ahora, sí le sumo a este litisconsorcio, y acá es donde adhiero un poquito a lo que dice el doctor Falcón, este litisconsorcio tiene la particularidad de acumular pretensiones que son conexas. Bueno, dicho esto, vamos al siguiente slide. Sucesiva. Entonces dijimos, clases originaria por, dijimos, objetiva, originaria o sucesiva. Ahora, ¿cuál es la otra clase? La otra clase es la sucesiva, por inserción o por reunión.
Por inserción, esta es muy interesante, por inserción tiene lugar cuando a la pretensión originaria se le agregan otras pretensiones, es decir, a la primitiva pretensión se le agregan otras pretensiones. Y ustedes podrían decirme, Mariana, usted dijo que el actor podría hacerlo con el límite que marca el 331, y acá me está diciendo que puede, por inserción, agregar otra pretensión. La verdad que esto es discutible porque solamente se da en el supuesto de ampliación de la demanda. Y la ampliación de la demanda, es decir, ¿quién lo puede hacer? El actor. Sí. Yo dije hasta el 331, sí, lo dije de manera originaria. Pero ¿puede por inserción, de manera sucesiva, agregar otra pretensión? Sí, lo puede hacer. ¿Y en qué caso? En el caso únicamente de ampliación de la demanda. Y como ustedes van a ver oportunamente, la ampliación de la demanda únicamente se da en los supuestos en que haya montos que vayan devengándose durante la sustanciación del proceso. Entonces, yo puedo ir ampliando el monto. Un ejemplo típico sería, por ejemplo, la ejecución de expensas. Yo le inicio por un monto, reclamo por un monto, pero luego, si el propietario sigue incumpliendo con el pago de las expensas, iré ampliando el monto. Lo que no modifico con la ampliación de la demanda es el objeto de la pretensión. Es el objeto de la pretensión. Eso es lo que me interesa que tengan en cuenta, que con la ampliación de la demanda el actor no va a modificar el objeto de la pretensión. Bien. También lo puede hacer el demandado, es decir, a la pretensión originaria o primitiva, ¿qué va a agregar? Una nueva pretensión. ¿Cuándo? Cuando reconviene. Profe. La reconvención, ustedes todavía no llegaron a esa parte, ¿verdad? ¿Alguno que habilite el micrófono y me diga, Leticia? No, profe, no llegamos todavía. No llegaron. Ah, Luciana, bueno, bárbaro. Entonces explico muy brevemente y con palabras que no son técnicas lo que es la reconvención. La reconvención es cuando el demandado, yo le reclamo algo y él, al momento de contestar, introduce una pretensión que es conexa con lo que yo le estoy reclamando, ya sea por el objeto o por la causa o por el título. Es decir, cuando el demandado introduce su pretensión, no es cualquier pretensión, tiene que existir esta conexidad de la que yo le hablo. Entonces, para entender la reconvención, ahora en esta instancia y a grandes rasgos, es yo demando, actor, y el demandado contrademanda. Porque ustedes van a ver que en la reconvención es como una contrademanda. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre un mismo objeto. Por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos ahora para no confundirlos, pero sepan que el demandado puede introducir una pretensión al momento de contestar la demanda a través del instituto de la reconvención. Por otro lado, quien puede también introducir otra pretensión es el tercero. En este caso en particular, estamos hablando de la tercería. Algunos que ya han cursado Derecho Procesal y en algún momento les ha dado dolor de cabeza la tercería, es cuando un tercero ajeno al proceso introduce una pretensión totalmente distinta a la debatida en ese proceso. Les voy a dar un breve ejemplo para no
marearlos con esta cuestión de la tercería, que ya la van a ver en la segunda parte. Pero para que ustedes se ubiquen o puedan comprender cómo este tercero, a través de la figura de la tercería, agrega una nueva pretensión. Por ejemplo, tenemos un actor y un demandado que están en un juicio de daños y perjuicios. El actor le traba, ¿sí? Traten de seguirme, el actor traba un embargo sobre un bien del demandado. Resulta que ese bien no era del demandado, es de un tercero. Entonces viene este tercero al proceso, ¿con qué pretensión? ¿Alguna que tenga que ver con el daños y perjuicios? No. Viene con una nueva pretensión. Y la nueva pretensión es obtener el desembargo de ese bien que le pertenece. Así que esto es muy interesante. Lo van a ir, permítanme esta palabra, deglutiendo cuando vayan viendo todo el proceso en su conjunto. Pero sepan que puede haber una acumulación de pretensiones por inserción. Por reunión. Y bueno, esta es la más sencilla, podríamos llamarla así, porque se da, es la típica acumulación de proceso. Es la reunión material de uno o más expedientes para que tramiten de manera conjunta ante un mismo juez. Acá dice, se da cuando dos o más procesos que han sido iniciados separadamente pasan a formar un solo expediente ante el mismo juez con la finalidad de que ese juez resuelva y dicte una sentencia única. Acá se trata de evitar nuevamente sentencias contradictorias y la acumulación, en este caso en particular, debe darse o debe realizarse sobre el expediente que primero notificó la demanda. No, con este dato que les estoy dando, les estoy proporcionando, lo que quiero decir es que no tiene que ver con qué expediente se inició primero, sino con qué expediente notificó primero la demanda. Es decir, el que primero avanzó en el tiempo. Ahora, en todos los casos es así, y no, por ejemplo, en el proceso sucesorio existe una particularidad. Si tenemos dos procesos ab intestato, es decir, no hay testamento, ahí sí es el que más avanzado se encuentra en la etapa procesal y que primero se inició. Podríamos estar ante cualquiera de las dos situaciones, porque si el que primero lo inició es el que más avanzó en la etapa, bueno, se acumulará ese. Ahora, si estamos frente a un proceso sucesorio ab intestato, donde el que primero lo inició no avanzó y el otro que inició con posterioridad ya publicó edictos, etcétera, etcétera, deberá acumularse a ese. La diferencia radica en cuando tengo un proceso sucesorio ab intestato y uno testamentario. ¿Cuál se acumulará a cuál? El ab intestato al testamentario. Otra cosa que es muy importante y tiene que ver con la economía procesal es que la prueba que se ha producido en alguno de estos expedientes va a ser utilizada o va a servir para el expediente que se acumule con posterioridad. Es decir, si nosotros estamos ante situaciones conexas que vamos a ver en el slide siguiente y vamos a analizar en el slide siguiente, no con mucha profundidad porque ya lo había dicho al principio, se van a dar cuenta que como hay conexidad, esa prueba que se produjo en un expediente sirve tranquilamente para el otro. No estamos frente a situaciones totalmente distintas, sino que para que exista acumulación de procesos deben darse los factores que voy a mencionarles al renglón siguiente. Acá está, conexidad, esto era lo que estábamos analizando.
la conexidad por la causa, el objeto por ambos a la vez, para que se acumulen los procesos, de encontrarse en la misma instancia, sustanciarse por el mismo trámite, y que la sentencia dictada en uno haga cosa juzgada en los otros expedientes, en el otro expediente. Y acá están los ejemplos de acumulación: proceso sucesorio sabe intestato y testamentario, juicio sobre validez de matrimonio y petición de herencia. Si yo estoy reclamando ante el juez la validez del matrimonio, ustedes saben que hay circunstancias fácticas por las cuales yo podría reclamarle a un juez que se expida acerca de la validez del matrimonio. Un ejemplo clásico es si yo contraigo nupcias y la persona con quien contraje nupcias es de muy avanzada edad y fallece de manera inmediata, es decir, van a venir los herederos a decirme, vos te casaste aprovechando que es un anciano y que se va a morir, y es para quedarte con la herencia. Entonces yo voy a tener que reclamar, voy a tener que promover un juicio sobre validez de matrimonio, y en ese mismo juicio de validez de matrimonio voy a pedir la herencia. Y ahí el juez dirá, bueno, sí, ya tenía una enfermedad preexistente, vivían en una unión convivencial desde hacía años, por ende es válido el matrimonio y por ende le corresponde la herencia. Otro caso, el que tiene por objeto la nulidad de la escritura y la posterior inscripción a nombre del comprador. Si yo estoy reclamando una nulidad de escritura y estoy diciendo, esa escritura a nombre de fulano de tal es nula, y lo que quiero es que se inscriba mi nombre, entonces, si se promovieron procesos separados, se van a reunir, porque por un lado el juez no puede decir, es nula la escritura, y por el otro lado decirle, no, no le corresponde la inscripción al comprador. Entonces, el objeto, acá hay una conexidad por el objeto de estas pretensiones que hacen que el juez tenga que acumular el proceso y darles un tratamiento único para saber si la escritura es nula y si luego corresponde la inscripción a nombre de ese comprador. Porque si no, podríamos enfrentarnos a lo que se denomina el escándalo jurídico, una sentencia que diga una cosa que contradiga lo que dice la otra. Por eso va la acumulación de procesos, más allá de un principio fundamental, nuevamente, que es la economía y la celeridad procesal. ¿Cuáles son las vías para acumular procesos? En realidad existen dos vías para acumular procesos. Una es la excepción de litispendencia. Por fin podemos saber para qué nos sirve la excepción de litispendencia. No nos sirve únicamente para decirle, señor juez, hay una litis iniciada con el mismo objeto, sujeto y causa, por favor acumule una y siga sustanciando la otra. No, la otra causa. Sirve cuando estamos frente al caso de litispendencia impropia. ¿Qué significa eso? Que tenemos los mismos sujetos, pero que no son los mismos objetos, son objetos conexos. Quizá en este momento no puedan comprenderme del todo lo que les estoy explicando, pero tengan en cuenta ese artículo del código, que ahora no me acuerdo si es el 345, siempre tengo un problema con el de las excepciones yo. Si alguno tiene el código a mano y me ayuda. Bruno, ¿tenés el código a mano, Bruno? El 345 dice excepciones admisibles. Muy bien, era ese, el 345, y habla de la excepción de litispendencia. Me gustaría que en este momento, a ese 345, le hagan una pequeña advertencia de lo que es la litispendencia,
propia e impropia, porque de la letra de la ley cruda no surge eso. ¿Por qué hago esta diferenciación y me estoy excediendo un poquito del tema que les estoy explicando? Porque cuando estamos frente a litispendencia propia, tenemos identidad de sujeto, objeto, causa. Y acá no. Litispendencia impropia nos sirve para acumular procesos, porque tenemos que no son objetos idénticos, sino que son conexos. Por eso acumulamos los procesos. Ahora, ¿qué es interesante de esto también? Lo que es interesante es el límite temporal que tengo para acumular un proceso, si yo elijo la vía de la litispendencia. El límite temporal es el plazo previsto para la oposición de excepciones. Si es un proceso ordinario, será 10 días, dentro de los 15 que tengo para contestar la demanda. Y si es un proceso sumario, será 10 días, conjuntamente con la contestación de la demanda. Pero tengo otra vía para acumular procesos que me da mayor amplitud temporal, y es el incidente. Yo puedo acumular procesos a través de la vía del incidente. Y con la vía del incidente, ¿hasta cuándo lo puedo hacer? Y hasta el momento del dictado de la sentencia, hasta antes de que se dicte sentencia. ¿Para qué? Para que se dicte una sentencia única. Ahora bien, esta acumulación de procesos la puedo hacer, estoy mirando la hora, la puedo hacer ante el juez que yo creo que debe entender en definitiva, y ahí tenemos, y les pediría, por ejemplo, a Camila, que me lea el artículo 191, primer párrafo. Por favor. Artículo 191. Sí. Resolución del incidente. El incidente podrá plantearse ante el juez que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el juez concedirá vista a los otros litigantes y si considerare fundada la petición, solicitará el otro u otros expedientes expresando los fundamentos de su pedido. Decidido, dictará sin más trámite resolución contra la cual no habrá recurso y la hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos. Hasta ahí, por favor, gracias. Es importante, gracias Camila, es importante lo que acaba de leer vuestra compañera y quiero que lo tengan muy en cuenta porque el primer párrafo se refiere a esto que acaba de decir ella ante el juez que deba remitir. Quería mutear tu micrófono, gracias. Ante el juez que debe entender en definitiva. En este caso en particular, cuando yo planteo un incidente ante el juez que debe entender en definitiva, ¿qué va a hacer el juez? Lo que dijo vuestra compañera y que lo dice el legislador, correrá traslado al resto de las partes en ese proceso, y si lo entiende y considera que es el que debe entender, va a dictar una resolución fundándola, y va a haber que remitirle a los expedientes, y sobre esa resolución no habrá recurso alguno. Eso también es muy interesante. Es decir, la resolución que dicte el juez, diciendo, yo soy el juez competente para entender en esta acumulación de procesos, no es apelable. Bien, ante el juez que debe remitir, yo podría plantear mi incidente ante el juez que debe remitir. En este caso el procedimiento es similar, pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que el juez diga, no, yo soy competente para entender en este asunto. El 191, segundo párrafo, también habla de la recurribilidad o irrecurribilidad de la decisión fundada del juez. Pero vamos a suponer que este juez
que debe remitir dice, no, no, yo no lo voy a remitir al expediente, porque soy yo el que debe entender en definitiva. Esto se da muy, no habitual, pero de manera común cuando se trata de daños y perjuicios y litis consorcios que están, es decir, cuando el juez los quiere reunir bajo la figura de un litis consorcio, si hay conexidad de lo que se reclama, etcétera, etcétera, o en los concursos, en las quiebras. Entonces acá, si el juez que debe remitir no quiere hacerlo, se suscita un conflicto de competencia. En este supuesto, cuando el 192 dice, cuando el juez no quiere remitir el expediente, ¿quién tiene que resolver? El órgano jerárquicamente superior. En este caso, si estamos en primera instancia, va a ser la Cámara. Entonces, se eleva la cuestión a la Cámara para que la Cámara resuelva cuál es el juez que debe entender en esa acumulación de procesos. Acá hay algo importante para tener en cuenta. Se suspende la tramitación de ese proceso, excepto las medidas de carácter urgente, como pueden ser las medidas cautelares. Entonces, es la Cámara que sin ningún tipo de sustanciación, es decir, ya no va a conferir traslados, por eso dice la Cámara sin sustanciación resolverá. ¿Por qué no va a conferir traslados? Porque los traslados ya fueron conferidos. Si ustedes leen el 191, primer párrafo y segundo párrafo, ya saben que tanto el juez que debe entender en definitiva como el que debe remitir, ya ha hecho los traslados o sustanciaciones para que cada cual alegue respecto de su competencia. Bueno, entonces la Cámara resuelve sin sustanciación. ¿Qué pasa acá con lo que dice el 194, que es interesante con respecto a la sentencia única? Arranca con algo que es muy interesante desde el punto de vista de si se pudiese realizar realmente, de que los procesos se sustanciarán y se fallarán conjuntamente. La verdad que es muy difícil sustanciar procesos de manera idéntica. ¿Por qué? Y porque algunos pueden ser más complejos que otros. Entonces, sí se van a fallar conjuntamente. Pero ¿qué pasará con el que se adelante? Deberá esperar a que el otro, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo recién, en el ejemplo que les di de la nulidad de la escritura y la posterior inscripción para el comprador. ¿Qué puede pasar cuando estoy planteando la nulidad de una escritura? Y que se haya formado en el medio, en la producción de la prueba, un incidente de redargución de falsedad. Y todo eso tarda. No los quiero tampoco embarullar con tanta info, pero bueno, puede darse que así suceda. Lo que puse acá es que es difícil el tratamiento conjunto de ambos procesos, pero sí que al momento del estadio procesal para el dictado de la sentencia, debe fallarse conjuntamente. Y con esto, con una sola sentencia, con una única sentencia que, como dije al principio, hará efecto de cosa juzgada. ¿Hay alguien que me quiera preguntar que abrió el micrófono? Bueno. No alcanzo a ver. Bueno, con esto, no sé si tienen alguna pregunta para hacer respecto a acumulación de pretensiones y acumulación de procesos. Porque pasamos a otro tema ahora. Yo tengo una pregunta. Sí, Bruno. Si cuando resuelva la Cámara Departamental, ¿se da notificación a las partes o no se notifica después, una vez que decidan? Oh, muy buena tu pregunta. Por supuesto, el por devueltos de la Cámara siempre se debe notificar a las partes. Muy buena tu pregunta. Parte de un principio general, y si mal no recuerdo está en el 135, que dice el por devueltos, lean el 135, debe notificarse por cédula o personalmente. En este caso lo haremos a través del correo electrónico. Porque las partes tienen que enterarse que el expediente volvió a primera instancia.
¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. ¿Ninguna? ¿Podemos seguir adelante? Profe, ¿se escucha? ¿Quién me habla? Facundo, ¿cómo le A va? ver, Facundo, si te puedo ver. Espera. No me puede ver porque tengo la cámara ahí Ah, como que hoy sí. no está preparada para estar prendida hoy. Pero ¿Por? la próxima clase la invitamos. ¿Cuál es tu Porque apellido, pasó un tornado Facundo? por acá. Ah, bueno, bueno. Mansilla. Facundo Mancilla. Estoy tomando lista mientras los veo. Sí, te escucho. Perfecto. Yo tengo, la pregunta mía era, ¿usted clasificó en clases de la acumulación de en el proceso acumulativo en objetiva, subjetiva, inserción y reunión, ¿no? ¿Puede ser? No, yo no, tampoco el no es tan contundente. Yo lo que hice fue lo siguiente. Si ustedes miran el programa, por eso yo el primer día de clase dije, el programa es un hilo conductor. Miren lo que dice el programa. Acumulación de pretensiones, originaria, objetiva y subjetiva. Cuando yo hablo de la acumulación de Ah, bien. pretensiones, es originaria. Originaria puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Ahora, cuando hablo sucesiva y hablo por inserción o por reunión, por inserción sigo hablando de acumulación de pretensiones, pero cuando digo por reunión, estoy hablando de acumulación de procesos. ¿Quedó claro? Bien. ¿Sí, Perfecto. Facundo? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. bueno. No, pero está muy buena tu pregunta porque a lo mejor en mi exposición, como arranqué así un poco contrariada, no fui del todo clara, pero gracias por tu pregunta. No contrariada con ustedes, ¿eh? Por nada. Ustedes no. Bueno, seguimos adelante entonces. Magdalena. Estoy tomando asistencia. Magdalena, también te veo cara conocida, ¿puede ser? ¿Sí? Habilita el micrófono. Sí, Te sí. veo. Te veo cara conocida, sí, sí. Bueno, arrancamos con el otro tema. Hicimos una pequeña pausa y vamos a arrancar con el otro tema que es muy llevadero, porque es el litis consorcio y no trae mayor dificultad. Ya van a ver que no es muy dificultoso y muy llevadero, como acabo de decir. El litis consorcio, ya sabemos que para que exista litis consorcio debe haber pluralidad de partes. En la pluralidad de partes es connatural al litis consorcio. ¿Qué quise decir con esto? Que nunca existiría un litis consorcio si no hay pluralidad de partes. ¿Cómo puede ser ese litis consorcio? Activo, porque hay más de un actor; pasivo, porque hay más de un demandado; mixto, ambos. Puede ser originario, porque están reunidos bajo esta figura desde el inicio del proceso, o puede ser sucesivo, porque van integrándose otras personas durante la sustanciación de un proceso. Bueno, pero a mí lo que me interesa es, en este caso en particular, dos grandes divisiones que hace la doctrina clásica con respecto al litis consorcio y que hace el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires en estos artículos 88 y 89, que es el voluntario y el necesario. Con respecto al voluntario, digo yo, no hay mayor dificultad porque se entiende perfectamente con lo que quiero decir con voluntario. Solamente depende de que las partes quieran reunirse bajo la figura litisconsorcial, porque realmente podría cada cual haber promovido su proceso de manera individual, pero deciden reunirse bajo esta figura para litigar en conjunto y tiene, si bien
por ejemplo, podría ser un daños y perjuicios derivado de un accidente automovilístico y un micro de larga distancia, y todos los pasajeros del micro de larga distancia se reúnen bajo la figura del litisconsorcio para demandar a la empresa, a la compañía aseguradora, vamos a poner también al peaje, etcétera, etcétera, reclamando cada cual los daños que le originó ese accidente automovilístico. ¿Podrían haberlo hecho separado? Sí, por supuesto, porque es muy probable que el daño que reclame cada cual sea distinto del otro que esté reclamando conjuntamente con él. Por lo general están patrocinados o representados por un único letrado. Esa es la otra particularidad. ¿Podría haber más de un letrado? Sí, sí, por supuesto que puede existir más de un letrado, pero por lo general lo hace un único letrado. ¿Qué característica tiene este litisconsorcio? Yo voy a remarcar en principio dos, que me gustan y mucho. Una es la legitimación individual. Estoy así con el dedito, que lo voy a bajar. La legitimación individual. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dije desde el principio. Yo soy el titular del derecho sustancial que se va a debatir en ese proceso, por ende podría iniciarlo por separado. ¿Estoy legitimado individualmente o estoy legitimado bajo la figura del litisconsorcio? Y la otra cuestión que me interesa y mucho es que la sentencia puede ser distinta para cualquiera de los litisconsortes que actúan en este proceso. No va a haber una sentencia única, va a ser distinta para cada uno. Entonces, ¿qué efectos tiene un litisconsorcio voluntario? ¿Quién me habla? Cuando sea bajo un Facu, aun cuando sea bajo un litisconsorcio, puede obtener diferentes sentencias para las partes. Sí, porque es voluntario. Sí, sí. ¿A dónde estás? No te ahora te perdí, inclusive hasta tu nombre perdí. Pasó tanto el tornado, Facundo, que ni siquiera veo ya dónde estás ubicado. Bueno, no importa, pero sé que estás. Doctora, pero ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Quién me habla ahora? Gustavo Álvarez. Ah, sí, Gustavo. Ya que la sentencia para cada uno es individual, ¿la recurribilidad debe ser individual o también es mediante litisconsorcio? Ahora vamos a ese tema. Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Como ven, yo todas las considero muy buenas preguntas, ¿eh? Así que están en línea, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿qué características tiene este litisconsorcio? Este litisconsorcio tiene las siguientes. Una, los actos de impulso que se realicen en el proceso, todos esos. Recuerden que en el primer encuentro hablamos de nuestro sistema dispositivo. Nuestro sistema dispositivo significa que debemos impulsar el proceso. Entonces, cada uno de los actos de impulso que se desarrollen o que se realicen en ese proceso van a favorecer o perjudicar a todos los litisconsortes. El tema es cuando los perjudica. Pero bueno. El proceso puede terminar para cualquiera de los litisconsortes sin la necesidad de una sentencia definitiva. Es decir, ¿podría terminar por un modo anormal de terminación del proceso? Sí. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si yo en ese caso madre que puse, siempre recuerden que estamos en el accidente en la ruta con el micro y todos los pasajeros que reclaman a la empresa, a la compañía aseguradora, al peaje, al que manejaba el otro auto. Acá tenemos varios demandados, etc. Bueno, y tenemos todos estos pasajeros, el micro iba lleno. La cuestión es que lo único que a uno de ellos, por ejemplo, lo único que sufrió fueron politraumatismos que no lo incapacitaron, pero hay otro que, por ejemplo, murió. Entonces, ¿ven que los rubros del reclamo va a ser distinto? Por ende, si yo solamente sufrí raspaduras,
golpes, que no me generaron gravísimas lesiones, es muy probable que la compañía aseguradora, si yo demandé por un monto que puede afrontarlo, directamente se allane a mi pretensión y me pague. ¿Puede suceder eso? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque partimos de una legitimación procesal independiente. Puede terminar por transacción, es decir, transamos. ¿En qué transamos? Y yo reclamé 1.500.000. Sí, pero yo te voy a pagar el 1.500.000 que reclamaste, pero en cuotas. ¿Arreglás ahora o esperás al final del proceso? No, arreglo ahora. Por desistimiento, ¿puede desistir del proceso o del derecho? Sí, podría cualquiera de las partes desistir antes de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque se da cuenta que su pretensión no va a prosperar. Realmente no puede acreditar, por ejemplo, que iba en ese micro. Entonces, desisto. ¿Para qué voy a seguir generando gastos en el proceso si no voy a llegar a un buen puerto? Y algo que preguntó recién, no me acuerdo, Gustavo fue, que preguntó lo de los recursos. Como la sentencia que se dicta es distinta para cada uno de los litisconsortes, el recurso es individual. El recurso interpuesto aprovecha o perjudica únicamente al litisconsorte que lo interpone. Lo que quiero comentarles es lo siguiente. La sentencia se va a dictar en un único cuerpo. Es un único cuerpo el de la sentencia. Si ustedes ahora leen el 163 si mal no recuerdo, van a ver que la sentencia tiene distintas partes. Bueno, se dicta en un único cuerpo. Lo que va a ser diferente en ese único cuerpo es la indemnización que le corresponda a cada cual. Otro ejemplo claro para este litisconsorcio voluntario, que no tiene que ver con el proceso civil, es cuando los empleados de una empresa que han sido despedidos se reúnen todos bajo la figura del litisconsorcio voluntario para reclamar que la indemnización por despido, y puede ser que en esa indemnización por despido, por ejemplo, haya alguien que tiene 30 años de antigüedad, haya otros que tengan 15 años, haya otros operarios que sean jefes, haya empleados de distintas, por ende, la sentencia y la indemnización por despido va a ser diferente para cada uno de los litisconsortes. Y por eso la cuestión del recurso, de que solamente aprovecha o perjudica a quien lo interpone. ¿Quedó claro? ¿Sí? Mencionó un artículo recién, profe. ¿Puede ser? ¿Quién me habla? No, Facu. 63. Facundo. Bien, 63. Pero corroboralo, ¿eh? Facundo Mancilla, ¿sos? Sí. Ah, bien, perfecto. No, corroboralo porque es el de sentencia definitiva. A ver. No sé si es o no es, porque no tengo el código. Sí, doctora, es el 163. Gracias. Para que vean que tiene distintas, la sentencia definitiva está compuesta por distintos cuerpos, por eso yo le dije, se dicta una única sentencia, para que ustedes no se imaginen que por cada litisconsorcio el juez va a elaborar una sentencia, no, es un único cuerpo con la indemnización que corresponda a cada cual en este caso en particular. Milagros. Profe, disculpe, ¿me puedo hacer una pregunta? ¿Quién me habla? Sofía Rojo. A ver, Sofía, si te encuentro, que quisiera verte. Espera. Sofía, tengo a Sofía Miner acá. Bueno, haceme la pregunta mientras te busco. Bueno, no entiendo por qué los actos de impulso, digamos, que beneficien o perjudiquen, lo tienen que hacer, digamos, a todos. Si lo hace uno, los perjudica o beneficia a todos, y después las sentencias y los recursos son individuales. Porque son actos de mero, muy buena tu pregunta,
Sofía Rojo, no sé si te puse, sí, te puse el presente. Muy buena tu pregunta, porque los actos de impulso son actos de mero trámite. Por ejemplo, una ratificación de lo actuado. ¿Van a perjudicar o van a favorecer a todos? Si el colega tuvo la torpeza de no ratificar en tiempo y en forma, ¿qué va a pasar? Los va a perjudicar. Claro. ¿Y por qué la otra pregunta? ¿La otra pregunta con respecto a los recursos? No entendía eso. ¿Por qué sí beneficiaba o perjudicaba a todos en cierta parte y después la sentencia y los recursos eran individuales? Pero ahí Y porque si a vos lo entendiste por qué, o lo entendieron por qué, porque en realidad en la sentencia a vos te puede dejar satisfecha los 3 millones de pesos que te pagaron, pero otro dice no, la verdad que lo que me pagaron es insuficiente, yo perdí una pierna, bueno, etcétera, etcétera. Por eso puede recurrir, uno puede recurrir y otro no. Claro, bien, muchas gracias. No lo hacen en conjunto. No, por nada, voy poniendo los presentes. Bueno, ahora vamos al otro tipo de litis consorcio. Díaz Claudia. ¿Qué es el necesario? Acá la diferencia es sustancial, quiero decir que es de fondo. Felicitas y Natalia. Bueno, en realidad acá no depende de la voluntad de las partes la reunión bajo la figura del litis consorcio. ¿De qué dependerá? Del objeto de la pretensión. Es decir, el objeto de la pretensión no me permite a mí iniciarlo de otra forma que no sea un litis consorcio. Un ejemplo es la división de condominio. El condominio no se puede dividir, para algunos de los condóminos sí, y para los otros no. La disolución de sociedad. La disolución de sociedad, una disolución de una sociedad, no puede disolverse para alguno de los socios y para los otros no. Vieron que no se puede hacer dos cosas a la vez. Estoy tratando de poner los presentes y tratando de hablar a la vez, pero bueno, me voy a enfocar en terminar el diálogo. Y otra que me interesa, que es un ejemplo muy interesante y suele ocurrir más de lo que ustedes creen, es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy un locador y le alquilo un inmueble a una persona determinada y en ese contrato de alquiler está prohibida la sublocación? Y decimos que la sublocación indebida va a traer aparejado el desalojo. O me entero que esta persona ha sublocado el bien. Bueno, ¿cómo es la cadena? Es un litis consorcio. ¿Yo puedo ir a demandar al sublocatario directamente? No. Tengo que demandar al locatario principal y tengo que demandar al sublocatario. Entonces es un litis consorcio necesario pasivo. No depende de la voluntad. ¿Qué pasaría, Ezequiel, si yo soy el locador y voy a demandar al sublocatario? ¿Qué pasaría, Ezequiel? Habilita el micrófono. No figura en el contrato, no lo puedo demandar. ¿Quién me contestó? Me dijo Ezequiel por eso. Ezequiel de Angeli. ¿Hay otro Ezequiel? Perdón, pensé que me preguntaba a mí. ¿Y quién es el otro Ezequiel que no te estoy viendo? No, yo no tengo el micrófono en este dispositivo, pero para la clase que viene voy a cambiar la computadora y... ¿Y cuál es tu apellido? Así te pongo el presente. Vega. ¿Vega? Bien. Sí. Bueno, Ezequiel de Angeli, que estaba viéndolo. ¿Por qué, Ezequiel,
tenemos que formar un litis consorcio? ¿Por qué no podría ir directamente contra el sublocatario? Profe, ahí escribió en el chat que no tiene micrófono. ¿Ezequiel de Angeli? Sí. Ah, ¿Federico Fernández? Ahí está, profe. Yo ¿Por creo que qué, ¿por qué crees, Federico? porque no tenemos ningún contrato para con esa persona, tendríamos que ir contra el que esté incumpliendo el contrato de educación. Sí, tenemos que ir contra el que esté incumpliendo, pero ¿qué hay? ¿Falta de qué? De legitimación, ¿no es en ese caso? Muy bien, ¿dónde está? Erika, Panelo. Erika, a ver si te encuentro, Erika, que las voy viendo de chiquititas. Erika, ¿no estás acá? Muy bien, Erika. No hay legitimación. Me va a oponer una excepción de falta de legitimación y, bueno, perdí el proceso prácticamente. Muy bien, porque no hay legitimación, por eso es un litis consorcio necesario pasivo. ¿Y qué particularidades tiene este litis consorcio necesario pasivo? ¿Me podrán cerrar el micrófono? Silvia Jiménez, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué particularidades tendrá? Al principio lo mismo. La demanda contra los litis consortes se notifica individualmente y el plazo para contestar se computa desde la última notificación. Eso es muy interesante. Muy interesante. La otra cuestión que tiene es que la oposición de excepciones y defensas favorece a quienes las interpongan de los litis consortes. El acto procesal de impulso realizado por uno de los litis consortes beneficia o perjudica a los demás, porque son actos nada más que de impulso, pero ojo, que cuando hablé de la oposición de excepciones y de las defensas, dije que favorece a quien las interpone. Y se dicta una sentencia única, y su impugnación surte efectos para todos los litis consortes. Entonces, acá sí, estamos planteando el desalojo es para los dos litis consortes necesarios pasivos, y se dicta una sentencia única, y esa sentencia única puede ser recurrida por estos litis consortes, o puede ser recurrida por el actor. Bueno, si es recurrida por los litis consortes, el efecto de esa sentencia es para todos los que integran el litis consorcio. Y creo que con esto hemos, bueno, para mayor información, etcétera, etcétera. No sé qué hora es. Ya tenemos que ir terminando. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo tengo una pregunta. En el caso del liticonsorcio necesario, ¿un ejemplo podría ser el tema de derechos colectivos? ¿O estoy mezclando cosas? ¿Quién me habló? Erika. Ah, no te encuentro, Erika, acá, a ver si puedo poner la pantallita. Esperen un segundo, que voy a sacar esto y quiero volver a verlos. No puedo volver a poner esto, a ver si cerramos acá. Ah, ¡ay, qué alivio poder verlos! Bueno, por lo menos para mí. Profe, al no tener cámara estoy ausente. No, ya te dije que por esta vez no, Jorge, te acabo de anotar, pero la próxima vamos a tratar de solucionarlo, lo mismo que Viviana Caparelli. Bueno, la pregunta era, Erika, perdóname. Sí, un ejemplo de liticonsorcio necesario era el tema de derechos colectivos, o si le estaba errando. Ah, ahora sí, me encanta tu pregunta, me encanta. Lo que pasa que estamos frente a una cuestión de derecho procesal
de un corte pura y exclusivamente constitucional, muy alejado de lo que nosotros vemos en el proceso civil y comercial. Mi respuesta al respecto, como es muy puntual, y vuelvo a insistir, Hernán Ripoll, ¿dónde estás, Hernán? Ahora va con los presentes, por favor, empecé un poquito más tarde, tengan paciencia, estoy contestando a una compañera de ustedes una pregunta muy interesante que hizo, muy interesante. Está alejado del derecho procesal civil y comercial, y tendríamos que hablar ahora de la autonomía del derecho procesal constitucional. Perfecto, Hernán. Está muy alejado, tendríamos que hablar de la autonomía del derecho procesal constitucional, pero para no dar vueltas en tu pregunta, yo diría que es una suerte de litis consorcio voluntario, porque nos reunimos voluntariamente para reclamar, porque puede haber algunos que no lo hagan, y no, es decir, hay un reclamo por parte de una comunidad, bueno, que pide algo, por ejemplo, que tenga que ver con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero muy buena tu pregunta. ¿Alguna otra? Disculpe, yo le quería consultar por las asistencias que tengo de la clase y vengo que ir. ¿Quién me habla? Nazaret Jiménez. ¿Quién? ¿Nazaret? Nazaret Jiménez, sí. Yo ahora tengo ya te puse presente, Nazaret. Bueno, ya te puse presente. Sí. Fui mirando las caritas de algunos y fui poniendo el presente. Ahora los voy a nombrar, a vos ya te puse, y los que no haya no haya podido anotar mientras iba exponiendo, les voy me dirán el presente. Entonces ahora me escuchan a mí. Bruno Díaz, presente. Camila Giaco, presente. Facundo Mancilla, ¿dónde está Facundo Mancilla? Presente. Presente, pero ausente sin cámara. Sí, O pero sea, te puse presente, pero sin cámara. presente, porque me dijiste que había pasado un tornado. Y me acuerdo de eso, claro. Entonces me acuerdo de eso, me voy a acordar. La próxima esperemos que el tornado haya cesado. Sara Aleto también está presente, Magalí Esquivel también está presente, Magdalena también, Luciana también, Sofía también, Nazaret se fue recién, Romina Ochoa, que estaba por aquí, está presente, Virginia N. ¿N es nada más? Sí, es solo N. Ah, mira vos, bueno, Virginia. Erika Panelo también está presente. Natalia Mastrangelo también la vi. Acá, ahí está Natalia. Gustavo Álvarez, que no tiene cámara, Gustavo, ¿no? ¿O sí? No, tengo un inconveniente técnico, doctora, voy a tratar de solucionarlo. Por favor, que quisiera conocerte, Gustavo. Carla también está, Horacio Robledo también. Janina no pude ver el apellido, porque no figura en tu... Acá, doctora, Yanina Cruz. Yanina Cruz. Sebastián tampoco pude, no sé, Sebastián, no alcancé, no tenés tu apellido. Sebastián Muliere es el apellido. ¿Muliere? Muliere. Muliere. Está presente. Milagros Di Césare. Di Césare también está presente. Natalia González. Se me fue. Bueno. Eli es Eli. Eli Améndola. Acá presente Natalia González. Ah, Natalia, estás ahí. Eli Améndola. Eli se fue. Bueno, pero estaba. Vamos a ver. ¿Felicitas?
Felicitas Romero. Acá, profe. Ah, ahí estás, Felicitas, bien. Romina, me falta el apellido. Ah, no. Ay, no, se va a enojar si digo. Es Ramiro. No te enojes, Ramiro, estaba Profe, haciendo disculpe, dos cosas a la vez. Elizabeth Améndola estoy, no me fui. No, pero te puse presente porque te había visto. Ramiro, ¿cuál es tu apellido? ORR. Ah, bueno, de N y OR no me voy a olvidar. Sí, cortito. Micaela la conozco, Natalia González también la vi. ¿Dónde está Natalia? Ah, está ahí, ya está, listo. No te... Díaz Claudia también, Ezequiel de Angeli, que no sé, no tenía Presente. audio. ¿Quién? Yo, Claudia. Marcela. Sí, Claudia Marcela Díaz. Bueno. ¿Te pongo también Marcela? Y uso más Marcela. Bueno, como usted quiera, no hay problema. Vamos con el gusto de Marcela. Muchas gracias. Leticia Frost está, Matías Moyano también lo vi, Federico Fernández Ríos. Ah, está ahí, Federico, sí. Gracias por tu colaboración, Federico. Ezequiel Vega no lo vi, pero estaba por algún lado. Hernán Ripoll, Silvia Jiménez, Jorge Fernández, Viviana Caparelli. Y Ezequiel Vega estaba, ya lo puse. ¿Me faltó alguno? Ah, Sí, Emanuel Sánchez. ¿Cuándo apareciste, Manuel? Estaba hace rato. Ay, Estaba no te callado, vi. pero estaba. Está bien. ¿Algún otro que me haya olvidado, no le haya puesto el presente? Profe, por las dudas somos dos Sofías, no sé cuál Sofía se refirió antes. A ver, vamos a ver a qué Sofía. Rojo. Bien, soy yo. ¿Y qué otra Sofía? Miner me falta. Sí, ahora me di cuenta. Y nadie más, ¿no? Carla Romero, sí, no, estás, ya estás, Carla, ya te nombré. Bueno, ¿nadie más? Con respecto a los que tengan inconveniente, les voy a subir un material de esto que acabamos de conversar y un material que tiene un trabajo práctico sobre intervención de terceros, que lo vamos a ahondar la próxima clase. En el próximo encuentro a mí me toca hablar de defensas y excepciones, porque el traslado de la demanda la verdad que lo da Marcela con demanda. Bueno, les quiero hacer una propuesta. Yo voy a dar defensas y excepciones, que es la unidad temática de ejercicio de defensa. Ese encuentro me va a llevar la hora y media. Yo les quería proponer, porque ya que el doctor Méndez no está, si ustedes el viernes quieren conectarse y yo les doy contestación de demanda, allanamiento y silencio en el proceso. Tienen un tiempito para pensarlo, porque a lo mejor con el material solo no les sirve. Esa clase, les voy a avisar para que no va a ser de asistencia obligatoria, pero por lo menos voy a exponer lo de contestación de la demanda, allanamiento y silencio en el proceso y rebeldía, que va a ser el viernes de la semana que viene. Así que dicho esto, y salvado los inconvenientes, que tengan un buen día. Nos vemos el miércoles que viene, estimo, y ahora sabré si es por esta plataforma. Gracias. Profe. Sí, no me voy, sí. ¿Podría subir el PowerPoint de hoy para completar lo que vimos? ¿Quién me habló? ¿Facundo Mancilla? Exactamente. Es lo que dije, Facundo, que voy a subir el material que analizamos y además voy a subir
un material respecto a intervención de terceros que tiene 2 trabajos prácticos sobre el final. Y que los tienen... Ah, perdón, se me había cortado el audio. Perdón. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada más? ¿Podemos despedirnos? Que tengan un buen día. Gracias. Adiós. Profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Gracias.